Háblanos, Padre Santo, háblanos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, te adoramos esta noche, te bendecimos. Señor, te pido cuando abra mi boca que la llenes tú. Háblanos esta noche, redargúyenos, corrígenos, Padre, y equípanos, Señor, para las buenas obras. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche iba a hablar sobre otro tema, pero siento que el Señor está poniendo en mi corazón hablar un poco más de esto, de lo que está pasando. Esta nación donde vivimos nosotros en Estados Unidos, tal vez nos estén escuchando en Latinoamérica, fue fundada bajo principios bíblicos. Es más, esta nación fue dedicada, consagrada por los peregrinos que llegaron en Plymouth Rock. Y la consagraron a Jesús con el fin de que se predicara el Evangelio de Jesús por el mundo, y se cumplió, ¿verdad? En algún tiempo Estados Unidos evangelizó al mundo. Pero tristemente, como nos revela la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, la nación se desvió de los caminos de Dios. En algún tiempo, los niños en las escuelas comenzaban las clases con oración y con lectura bíblica. Y en los años 60, la Corte Suprema prohibió la oración y prohibió la lectura bíblica, diciendo que tenían que separar el Estado de la religión. Y desde esos días hasta hoy, Estados Unidos comenzó a caer, empezó a descender, y en estos tiempos estamos viendo que vamos en un descenso muy rápido. Ha incrementado nominalmente nuestra caída moral, social. Y lo que fue una vez una nación que era una luz al mundo, ¿verdad? Con la justicia que venía con honrar y reconocer a Dios y a su palabra. Ahora nos hemos vuelto una sociedad pagana, una sociedad que abraza todo tipo de religión, todo Dios falso, menos a Jesús. Es más, Jesús es el blanco de muchos ataques. Lo vituperan y desprecian la palabra de Dios. Entonces, estamos viviendo en tiempos muy similares al apóstol Pablo, cuando escribía a las iglesias, ¿verdad? La carta a los Corintios, donde tenían templos donde se practicaba la prostitución religiosa. Era un acto religioso ir a meterse con prostitutas, y había mucha lujuria y mucha lascivia, y Pablo les exhortaba a los hermanos a que se apartaran de la inmoralidad sexual y de todas las prácticas, la idolatría, a los alimentos ofrecidos a los dioses, a los demonios, a los dioses falsos. Y en estos días estamos viendo que está regresando la gente a adorar a esos dioses falsos, ¿verdad? Los dioses de la lujuria, de la lascivia, a los dioses falsos, de los sacrificios humanos. En los tiempos antiguos sacrificaban a niños al dios Moloch, ¿verdad? Y en estos días los sacrificamos por medio del aborto, que viene siendo todo igual. Es un sacrificio de sangre a esos dioses falsos, ¿verdad? Y vemos cómo se cumple el capítulo 1 de Romanos, cuando dice que la ira de Dios ya es manifiesta, ya está siendo derramada sobre un país que suprime la verdad, un país que ha abrazado las tinieblas y ha desechado y no ha querido seguir la palabra de Dios. Estamos viendo que las personas
aman más los placeres que a Dios. Y no quieren nada, no quieren saber de nada que los vaya a apartar de disfrutar y vivir sus vidas como ellos quieren. Vemos las generaciones que vienen, las nuevas, cómo están completamente sin el conocimiento de Dios. Entonces ahora estamos en una condición, viviendo en una sociedad pagana, como en los tiempos del apóstol Pablo. Y esta noche quisiera hablar allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a ver algunos versículos comenzando en el versículo 9. Vemos también el fenómeno de la brujería, ¿verdad? La brujería ha crecido con pasos gigantescos, a tal manera de que aún en ciertas iglesias hay lo que llaman brujería cristiana. Personas que supuestamente practican la brujería cristiana. Y la brujería se ha inmiscuido en todos los aspectos de la vida, comenzando desde el gobierno hasta las prácticas locales, ¿verdad? Los grupos de brujos y de brujas. Y lo que mucha gente no entiende, algunos creyentes no creen en esas cosas, no creen que sea posible. Pero yo quiero decirles que no nomás es posible, sino que es muy real. Y se ha propagado tanto la práctica de brujería que lanzan ataques en contra de la iglesia, en contra de los hermanos. Por eso es que las iglesias están tan frías, ¿verdad? Han reemplazado la obra del Espíritu Santo con programas, con psicología, con consejería, porque no se mueve el poder de Dios en las iglesias como en algún tiempo se movía. Y mucho de esto se debe a la práctica de la brujería, de las maldiciones, de los hechizos que los brujos y las brujas lanzan en contra de la iglesia de Dios. Y como la mayoría de los creyentes no se visten de la armadura de Dios, no caminan en obediencia a Dios, pero más que nada no llevan a cabo la batalla que dice allí en Efesios 6:10, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, entonces la iglesia ha caído en una frialdad donde realmente no se mueve el poder de Dios, porque a causa de estos encantos, estos maleficios, las personas creyentes solamente quieren oír sermones que les dan cosquillas a sus oídos, cosas que les agradan, pero muy poco se predica sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre regresarse al Señor y servirle con todo su corazón y todo su ser. Más bien las iglesias quieren oír mensajes positivos y quieren ahora vivir sus vidas como ellos quieren, y en muchas ocasiones viven en pecado, ¿verdad? Y no hay redargüimiento porque no se está predicando todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, esta noche yo quisiera hablar un poco sobre la realidad, a darnos una oportunidad para pelear en contra de lo que el enemigo lanza a la iglesia, ¿verdad? Dardos de brujería, dardos de enfermedad, dardos de frialdad, dardos de fracaso, dardos de inmoralidad y perversidad y de ira y contienda y tantas cosas que ha lanzado en contra de la iglesia. Pero la iglesia estamos dormidos, ¿verdad? Porque estamos más interesados en complacer los placeres de esta vida, de este mundo, que estar metidos en la palabra de Dios y en la oración, y de veras poner atención a lo que está pasando, ¿verdad? Están pasando cosas muy tremendas en todos los aspectos, ¿verdad? Estamos viendo el potencial de que las economías del mundo revienten, que fracasen por tanta deuda que tenemos, una sociedad
un país no puede estar en deuda toda la vida. Tarde que temprano se revienta la burbuja. Tarde que temprano los acreedores vienen por su dinero y si no se puede pagar, entonces hay un fallo económico de muchos aspectos. Vemos que la sociedad está en decline, ¿verdad? Vemos la violencia que está fuera de control, los jóvenes están fuera de control. Todo esto a causa de que hemos permitido a los dioses falsos. Nos hemos apartado de la palabra de Dios y hoy se practica la brujería abiertamente y la iglesia no está poniendo atención, ¿verdad? Vemos la hostilidad de los gobiernos hacia los verdaderos creyentes. Estoy hablando de los verdaderos creyentes, los que creemos que la palabra de Dios es la verdad y queremos vivirla. Las paredes se nos están cerrando, ¿verdad? Porque el enemigo nunca va a dejar de atacar. El enemigo quiere destruir totalmente y nunca es neutro, ¿verdad? Se introduce el pecado poco a poco y cuando ya tiene la ventaja, entonces lo primero que hace es que quiere destruir a los hijos de Dios. Entonces vamos a ver aquí una escritura en Deuteronomio capítulo 18. Antes de que Israel entrara y conquistara la tierra de Canaán, les dijo esto. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y la tierra de Canaán estaba poblada por tribus, por pueblos, por gentes que practicaban todo tipo de ocultismo, todo tipo de inmoralidad y todo tipo de sacrificios humanos. Y el Señor les dijo a Israel, dice, no aprendas a cometer los pecados o las abominaciones que hacen esas naciones, ¿verdad? Por eso los estaba echando para afuera. Y dice el verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ¿verdad? Eran sacrificios humanos de bebés, era lo más atroz que nos podemos imaginar, ¿verdad? Adoraban al dios Moloch, un dios hecho de metal, con brazos extendidos, y lo que hacían es que calentaban los brazos hasta que brillaba el metal, y luego tenían tambores y se ponían a tocarlos muy fuerte para que cuando ponían a los niños en los brazos y los quemaban vivos, no podían oír los gritos de los bebés. Es esa cosa que practicaban. Y a veces en nuestra sociedad decimos, oh, pues qué bárbaros, ¿verdad? Practicaban ese tipo de barbaridades. Pero yo te voy a decir una cosa, no somos mejores que ellos. Seguimos haciendo eso, seguimos sacrificando niños, pero ahora los sacrificamos en el vientre. Los despedazamos hasta los 9 meses. Despedazamos a los niños. No somos mejores. Vivimos en una sociedad que hemos derramado tanta sangre. Hemos contaminado la tierra con la sangre inocente de los niños, de los bebés, ¿verdad? Y todo esto viene a causa, lo que está detrás de esto es Satanás y es la brujería. Si ponen atención, cuando están haciendo protestas que es pro aborto, se van a dar cuenta que hay brujas que están haciendo maldiciones, ¿verdad? Porque esto no es el derecho del cuerpo de una mujer, no es lo que están llamando salud reproductiva, de salud no tiene nada. Estos son sacrificios humanos que provienen de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque la gente quiere practicar la inmoralidad sexual, pero no quiere la responsabilidad que viene con ello. Dios creó la sexualidad para un hombre y una mujer en matrimonio, para procrear hijos y para crearlos, ¿verdad? Para crearlos y enseñarlos a amar a Dios. Pero el enemigo lo que hace es que dice, no, dice, tú puedes tener las relaciones que quieras
y si no quieres ese bebé, simplemente abórtalo. Son sacrificios de sangre, sacrificios a estos dioses falsos, ¿verdad? Por eso Dios les dijo, no, cuando entres, ni se te ocurra hacer pasar a tus hijos por el fuego. Y estas naciones sacrificaban a sus hijos para obtener favor de estos dioses falsos, favor para que la tierra produjera, para que pudieran ser fértiles y tener hijos. Y tristemente Israel no hizo caso y llegó el tiempo en que ellos también cayeron en esas abominaciones. Y aún los reyes de Israel, de Judá, sacrificaban a sus hijos al fuego, ¿verdad? Los hacían pasar por el fuego. Y ahora estamos en esa condición, en esta nación, ¿verdad? Dios está llamando a su iglesia a que despertemos, que nos pongamos a orar, que nos pongamos a hacer guerra espiritual, que vengamos en contra de estos principados. Estos son principados que se adoraban en la tierra de Canaán y en el mundo, pero ahora han sido introducidos a Estados Unidos. Hemos reemplazado a Dios con estos principados y estas potestades de las cuales adoraban en la tierra de Canaán, y Dios echó fuera a los pueblos, ¿verdad? Estableció la nación de Israel y después mandó a su hijo Jesús y comenzó el cristianismo, las creencias, y fue evangelizado el oeste, Europa, Estados Unidos, y echamos fuera a estos dioses. Pero desafortunadamente y tristemente le hemos dado las espaldas a Dios y ahora han regresado estas potestades: Baal, Moloch, Semiramis, Diana, Ashtoreth. Todos estos dioses falsos ahora los hemos abrazado y estamos viendo que están ahora ejerciendo su influencia sobre nuestra sociedad. La violencia, los jóvenes, ¿verdad? Se han vuelto violentos, están fuera de control, están robando, están causando disturbios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han regresado estos dioses, le hemos abierto las puertas a estos principados, y lo triste es que la iglesia piensa que no nos va a llegar, y sí nos va a llegar. Tenemos que ponernos en oración, tenemos que dejar de imitar al mundo, tenemos que dejar hay personas que practican el aborto, aún en las iglesias. El pueblo de Dios se ha adormecido y estamos practicando estas abominaciones. Y estas abominaciones traen el juicio de Dios sobre una nación, y tenemos que saber lo que está pasando. Tenemos que arrepentirnos de cualquier pecado que hayamos cometido o estemos cometiendo, y tenemos que ponernos a orar, y tenemos que luchar, y tenemos que pelear. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Verdad? Como estaba diciendo, se está practicando la brujería abiertamente. Una de las cosas que le abrió la puerta, yo pienso que más que nada, especialmente a los niños, fueron los libros y las películas de Harry Potter. Nosotros los creyentes no tenemos nada que ver, ni leer esos libros, ni mirar esas películas, ¿verdad? Porque la mujer que escribió estas historias, estos libros, es una bruja practicante. Las cosas los encantos, los hechizos que estaban en Harry Potter eran reales, son encantos, son obras, trabajos de brujería que son reales. Y lo que pasó es que creó una generación que abrazó la brujería. Y lo que no entiende la gente es que es muy real y que abre la puerta a las maldiciones, abre la puerta a todo tipo de inmundicia, de pecado. Y por eso estamos viendo en nuestra sociedad tanta rebeldía. Rebeldía al gobierno, rebeldía a las autoridades, rebeldía a la policía,
rebeldía a los padres, rebeldía a todo tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la rebelión es como el pecado de la brujería. Está relacionado. Está relacionado. Si han mirado esas películas, si han leído esos libros, arrepiéntanse. Si han permitido que sus hijos lean esas cosas, arrepiéntanse, pongan manos sobre ellos y rompan maldiciones, porque se le han abierto las puertas al diablo, y estas cosas traen todo tipo de opresión, ¿verdad? Traen depresión, traen suicidio, sentimientos de desesperanza, que ya no hay esperanza, porque le hemos abierto la puerta al diablo, y ha entrado y ha hecho estragos en la iglesia y en tantas cosas. Tantos jóvenes que caen en las drogas, que caen en todo tipo de engaño en las redes sociales. ¿Por qué? Porque están operando esos espíritus de hechicería, de adivinación, esos espíritus pitónicos. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia hablaba allí en Hechos, cuando Pablo estaba predicando y salió esta mujer con espíritus pitónicos? Son espíritus de serpientes, espíritus reptilianos de adivinación, que hacen y causan estragos en los hogares. El divorcio, están destruyendo hogares, están destruyendo las relaciones entre los cónyuges, están destruyendo las relaciones entre los padres y los hijos, están destruyendo relaciones entre los mismos hermanos, ¿verdad? Porque hemos permitido que esta inmundicia entre. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y echar fuera de nuestro hogar todo lo que le abre la puerta al enemigo. Todo lo que le abre la puerta al enemigo, especialmente estos programas de vampiros, estos programas de hombres lobos, de películas de terror. Cuando le abrimos la puerta, vemos las películas de terror, le estamos abriendo las puertas al diablo. Cuando hacen una película de terror o de horror, tiene que haber un sacrificio humano. Y cuando hacen esa película de terror, hacen el sacrificio humano y le dedican esa película a Satanás. Y cuando las personas las miran, sale el enemigo y comienza a hacer el trabajo en las personas. Tenemos que despertar. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes malignas en las regiones celestes. Es muy clara la palabra de Dios. Tenemos que despertar, tenemos que ponernos en oración, en ayuno, tenemos que buscar el rostro de Dios, y sobre todo tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Ese es un problema muy grande, especialmente en la iglesia en Estados Unidos, porque hemos abrazado al mundo. Muchas ocasiones estamos buscando la dirección del mundo, la orientación del mundo, que están muertos en sus pecados y nunca nos van a dirigir a vivir unas vidas en santidad delante de Dios. Tenemos que prepararnos, tenemos que consagrarnos a Dios y volvernos de estas prácticas, ¿verdad?, que están causando estragos en las familias. A veces los padres están sorprendidos cuando los hijos se rebelan de una manera que no los pueden controlar. ¿Por qué? Porque le abrieron las puertas al diablo. El espíritu de brujería, el espíritu de rebeldía, de rebelión, que ha entrado a todos los aspectos de nuestra sociedad. Y tenemos que ser firmes, esforzarnos y ser muy valientes y aprender a reprender, a atar, a echar fuera esta inmundicia de nuestros hogares, a echarla fuera de la iglesia, echarla fuera de todos lugares, ¿verdad? Porque está causando estragos en todos los niveles de nuestra sociedad. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago. Ni siquiera debemos estar leyendo los horóscopos.
Los horóscopos es una manera de introducir el espíritu de brujería a las vidas de las personas. Una vez me preguntaron, es muy popular, hay personas que les gusta hacer abrir conversaciones preguntando cuál es ¿cómo se dice? Tu signo. ¿Cuál es tu signo? ¿Verdad? Y en una ocasión estábamos en una junta en el trabajo y comenzaron a preguntar cuál es su signo. Y cuando llegaron a mí le dije, ¿sabes qué? Yo no hago eso. Le dije, yo rechazo todo eso, yo no hago eso. Porque cuando accedemos, cuando estamos de acuerdo y como dicen por ahí, les seguimos la corriente, estamos abriéndonos a esos espíritus. Entonces, cuando se lee el horóscopo, estamos leyendo cosas que son inspiradas por los espíritus de adivinación. Y le abrimos la puerta a nuestra vida para que entren otros espíritus peores. Nosotros no necesitamos ser guiados ni por las estrellas, ni por los signos. No necesitamos ser guiados por nada, necesitamos ser guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. No tenemos ningún negocio leyendo los horóscopos ni escuchando a personas en la televisión que son adivinos o adivinas y que usan esos espíritus pitónicos, ¿verdad? Que supuestamente para predecir nuestro futuro, lo que sea. Tenemos que apartarnos de esas cosas. Son brujerías. Dios las prohibió. Y cuando lo hacemos, estamos abriéndole la puerta al diablo. No tenemos ningún negocio visitando brujos. Ningún negocio ir a que nos hagan un trabajo, porque lo único que va a hacer, a lo mejor te ayuda en un área, pero le vas a abrir la puerta al diablo y un día va a venir a cobrárselas. Se las puede cobrar contigo, se las puede cobrar con tus hijos, se las puede cobrar con tus nietos, pero ten por seguro que cuando visitas al diablo, él va a querer algo de ti. Nada es gratis en el reino de las tinieblas. Y tenemos que dejar de practicar esas cosas. Las tablas de Ouija, una de las maneras más, ¿cómo se diría? Más eficaces para endemoniarse, para invitar al diablo a nuestros hogares. Hermanos, tenemos que despertar y regresar a las sendas de la santidad, que es la palabra de Dios, y dejar de practicar estas cosas. Tenemos que refutarlas, no podemos comprometer, tenemos que decir no, tenemos que decir, de esta raya no vas a pasar, no podemos andar haciendo estas cosas. Tenemos que tener tanto cuidado, los juguetes que les compramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que miramos, tenemos que tener cuidado. Estamos tan dispuestos a seguir al mundo y estamos siendo negligentes en nuestro caminar con el Señor. Y a veces preguntamos, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? A lo mejor estás siendo visitado por espíritus de íncubos o súcubos que te visitan en la noche. Hay lo que se llama cónyuges espirituales, espíritus que se apoderan de ti, no te quieren soltar, y cuando un esposo o esposa potencial se acercan, los rechazan porque esos espíritus les abrimos las puertas de alguna manera y tenemos que cerrar las puertas, tenemos que atarlos, echarlos fuera, pero antes de eso tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que vivir en obediencia, hermanos, tenemos que dejar de hacer lo que nos parece, tenemos que dejar de buscar experiencias, tenemos que dejar de buscar emociones y tenemos que simplemente obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Si no estás yendo a una iglesia donde predican el arrepentimiento, la santidad, los pecados, ve a una iglesia donde lo hacen. Conságrate, no vale la pena que venga el Señor y te vayas a quedar. Cuando venga el Señor se van a quedar muchos creyentes porque están siguiendo la corriente del mundo. Sus maestros, sus pastores
no los están enseñando como deben, no les están enseñando todo el consejo de la palabra de Dios y por lo tanto viven sus vidas como ellos quieren. Y si viene el Señor, se van a quedar. Otra cosa que estamos viendo del espíritu de la brujería es que ha entrado el feminismo a la iglesia. Estamos viendo un desorden en la iglesia, que es un desorden que va en contra de la palabra de Dios. Mujeres pastoras, mujeres que se paran y están tomando autoridad sobre hombres, y Pablo explícitamente dijo, no permito que una mujer tome autoridad sobre los hombres. Esto está fuera del orden de la palabra de Dios, pero es parte del espíritu de la brujería, ¿verdad? El espíritu de Jezabel, que era una bruja, que busca acastrar a los hombres para que no lleven a cabo sus responsabilidades como líderes, y quiere poner a la mujer por sobre el hombre y así salirse de la cobertura de Dios y caer en el error y caer en el pecado. Todo esto es a base del espíritu de la brujería. Y tenemos, hermanos, que tomar cuentas con Dios, ponernos en bien con Dios. Todo eso ha causado tanto daño, ¿verdad? Causa daño a los hijos cuando el hogar está fuera del orden de Dios. Cuando no hay una cobertura del hombre por sobre su familia, está expuesta las personas a los ataques del diablo. Y los hijos son afectados de muchas maneras. Las mujeres se vuelven controladoras, los hijos se vuelven homosexuales, porque no tienen una figura masculina fuerte en el Señor que les enseña a ser hombres, y una mujer sujeta al Señor que les enseña a sus hijas a ser mujeres. Tenemos que regresar a los principios de la palabra de Dios. Dios nos va a llamar a cuentas. Dice la palabra de Dios que la cabeza de todo hombre es Jesús, el Mesías. La cabeza de toda mujer es su esposo. Y la cabeza de los hijos son el padre y la madre. Es el orden de Dios. Por eso es que el diablo ha trabajado para destruir hogares. Por eso escuchan a los que adoran a Satanás diciendo, tenemos que destruir el patriarcado. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra de su padre Satanás, que quiere destruir a las familias, porque sabe que destruyendo las familias destruye una nación y puede entrar y controlar completamente el diablo. Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que quite la venda de nuestros ojos para que caminemos en las sendas, en las veredas del Señor. El mundo no nos va a juzgar. No es delante del mundo que vamos a comparecer en el día del juicio. Vamos a comparecer con el autor de la palabra de Dios. Y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿A quién le hiciste caso? Tenemos que ser como los apóstoles, Pedro y Juan, cuando los azotaron y les dijeron, ¿saben qué? Ya no prediquen más ese nombre. Y su respuesta de ellos fue, dice, ¿sabes qué? Tienes que considerar, dice, si vamos a hacerle caso a los hombres o si les vamos a hacer caso a Dios. Tenemos que contestar como ellos, ¿sabes qué? Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Y luego dice, ni quien consulte a los muertos. Eso ya está muy de moda. Es más, ahora hasta la tal llamada inteligencia artificial, que no es artificial para nada, son demonios que están detrás de estos supuestos programas. ¿Cómo sabemos? Porque están hablando de destruir a la humanidad, están hablando de tomar control. Nunca dicen, no, pues los vamos a dirigir al Señor, vamos a tratar con el bien de ellos. No, siempre están hablando de destruir a la humanidad. Son las potestades, los principados detrás de esas cosas que eventualmente el anticristo va a usar. ¿Se acuerdan ustedes que dice la palabra en Apocalipsis? Que van a crear la imagen de la bestia, que yo creo tiene que ver con la inteligencia artificial tal llamada. Pues ahora la inteligencia artificial supuestamente dice que ahora puedes hablar con tus familiares muertos.
¿Sabes cómo se llama esto? Se llama necromancia. Necromancia. La comunicación con los muertos. No lo hagas. No son tus familiares. Son lo que llaman espíritus familiares en la brujería. Los espíritus familiares son espíritus que están con una persona desde que nacen hasta que se mueren si no se arrepienten. Y cuando alguien supuestamente consulta a un muerto, esos espíritus familiares que estaban en ese muerto vienen y te dicen cosas que solamente tú y yo sabían para engañarte. Para que pienses, oh, de veras estoy hablando con mi abuelo, de veras estoy hablando con mi padre. No lo hagas. Es pecado. Es abominación a Dios. No sigas la corriente del mundo. Comunícate con Dios, sujétate a Dios, comunícate con el Espíritu Santo. Si no conoces al Jesús, entrégale tu vida. La hora es tarde. La hora es urgente. Y si estás cometiendo estas abominaciones, si estás consultando brujos, estás leyendo el horóscopo, si estás aún practicando brujería, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y echa fuera esos espíritus. Si necesitas oración, busca a alguien que me dice liberación para que seas libre, pero camina en obediencia a la palabra de Dios. Eso es la mejor manera de que estés protegido de todas estos poderes, es estar sujeto y en obediencia a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La hora es muy tarde. La hora es muy tarde. El mundo está abrazando el pecado. ¿Verdad? Lo llaman progresismo. ¿Sabes lo que es? Es puro pecado, es lo que es. No más que le cambian el nombre. Pero es pecado. Iglesias progresistas son iglesias que han abrazado el pecado, que se han hecho amigos del mundo, pero enemigos de Dios. Y dice el verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así como Dios echó fuera a los pueblos que practicaban eso, incluyendo a Israel, si no nos arrepentimos nos va a echar fuera Dios de la nación que vivimos. Quiere decir que ya no vamos a poder defender la nación. Es lo que quiere decir. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Y es lo que está pasando. Estamos oyendo a agoreros y adivinos. En la televisión, la gente está consultando a los, ¿cómo se llaman? A los mediums, a los que, ¿cómo se le llama? A los que se dejan usar para que hablen los malos espíritus por medio de ellos. Mediums me parece que se llaman. Y es exactamente lo que estamos haciendo. En vez de consultar a Dios, en vez de ir al Dios Todopoderoso, estamos consultando a los demonios, a los principados, a las potestades. Estamos consultando a los ángeles caídos. Que el Señor los reprenda. Dice, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Estoy dando un mensaje muy directo. A ti esto no te ha permitido Jehová tu Dios. ¿Qué andas haciendo? Saca esos libros de Harry Potter, quémalos. Quema las películas. Guarda tu alma, cuida tu alma. No sea que te encuentre la muerte o te sorprenda la venida de Dios y te quedes por practicar estas abominaciones. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas o las sendas de la santidad a Jehová. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos lave, nos limpie, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y luego someternos y caminar en obediencia a la palabra de Dios.
Voy a hacer una oración esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra santa, que no cambia, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Padre, estos momentos yo te pido por todo el que me escucha. Señor, si están practicando brujería, si le han abierto la puerta, Padre, que se arrepientan. Señor, que te pidan perdón y que rompan esas maldiciones por medio de la sangre de Jesús. Padre, yo ato tu espíritu de rebeldía, de rebelión a tu palabra, rebeldía a los padres. Yo ato esos espíritus de rebeldía y los echo fuera en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de brujería, toda saeta de brujería lanzada en contra de nosotros. Señor, que se revierta, que se regrese a su enviador. Cancelo toda maldición, todo maleficio, todo encanto. Lo cancelo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Y nos cubro con la sangre de Jesús. Toda saeta de enfermedad, la maldigo a la raíz, que se muera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y también, Padre Celestial, todo adormecimiento espiritual. Padre, los ato y los echo fuera. Que tu pueblo se esfuerce por orar. Tu pueblo se esfuerce por estar en tu palabra, Señor, regresar a los caminos de la santidad. Que despierten los pastores, que no nos importe lo del mundo, pero que prediquemos tu palabra santa. Señor, ayúdanos a estar firmes en nuestro carácter, Señor. Cuando seamos retados, cuando se enojen, Señor, el enemigo. Y yo ato todo espíritu de venganza y represalia. Prohíbo todo contragolpe del enemigo y disperso por fuego toda emboscada satánica en contra de nosotros. Y también ato al espíritu del mundo. Lo ato al espíritu del Leviatán y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y por la sangre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Dios los bendiga a todos. Pasen muy buenas noches y shalom.